Zacatecas caliente, se les calentó el estado. Monreal debe de renunciar. David Monreal, gobernador de Zacatecas, sí o sí debe de renunciar. Tiene caliente, caliente, caliente la plaza allá en Zacatecas. Ya veníamos hablando de este tipo de cosas, pero a veces los políticos se ponen soberbios, güey. Créeme que les gana la soberbia a los políticos, no quieren escuchar. Fíjate que a veces cuando periodistas, youtubers, etcétera, etcétera, hacemos este tipo ¿cómo les dijera? Pues sí, de investigación y algunos reportear, se enojan, ¿eh? Se enojan, se enojan. Hay gente que se enoja. Oh, ya vamos a empezar a tirarle a Morena. Tú ya eres del PRI. Tú ya eres del PAN porque le estás tirando a Morena. Entiéndelo, entiéndelo. Tenemos que ser autocríticos. La crítica constructiva ayuda al movimiento. No debemos de ser todistas. Todos nos creemos, güey. No debemos de ser, mira, el triunfalismo, el del PRI y del PAN, esos son triunfalistas. Aquí no, güey. Aquí debe de ver, deje el triunfalismo a un lado y hay que poner los pies en la tierra. Tenemos un problema en Morena, muy grande. El 2018, que se ganó la presidencia de la República, en el festejo, nos tomamos una copa con veneno, güey, en el festejo. Porque en lugar de haber metido a los traidores a la patria a la cárcel, nos los trajimos a Morena. Aparte de no haberlos metido a la cárcel, nos los trajimos en Morena. Implosión a corto, mediano y largo plazo. ¿Saben qué? Nos tocó a corto plazo, güey. Porque Morena va a ser ahora en octubre, el día 1, 8 años en el gobierno. Y miren los problemas que tenemos. 8 años en el gobierno y miren los problemas que tenemos. ¿Por qué? Porque nos trajimos, o sea, veníamos huyendo de la rabia y nos trajimos al perro con nosotros. ¿Sí? Veníamos huyendo de la rabia, pero nos trajimos al perro. Pues entonces, bueno, tenemos el problema de los mañosos en Morena. Tenemos ahorita, así de urgencia, ardiendo Zacatecas. Qué lamentable, ¿verdad, güey? Para la gente de Zacatecas. Están siendo extorsionados como en la mayoría de la República Mexicana. Yo tomaba como ejemplo el estado de Tamaulipas. Acabo de estar la semana pasada, pues ustedes vieron que estuve transmitiendo con Lona. Estuve la semana pasada allá en Tamaulipas. Estuve viendo la situación allá en el estado, en Tamaulipas, y sigue igual, güey. Es lamentable, es lamentable que siga igual. Tenemos un gobierno, güey, de Morena en Tamaulipas y los alcaldes coludidos, pero hasta el tronco, güey, con los mañosos. Pobrecitos los comerciantes en Reynosa, pobrecitos, güey, los comerciantes en Laredo, en Ciudad Victoria, Tampico, en Matamoros, en San Fernando. Bien extorsionados, güey, bien extorsionados todos por los mañosos. Y dices tú, ¿y el gobernador? Güey, ¿y el gobernador? Mira, cuando los mañosos se trepan de tal manera que el gobernador ya no puede hacer nada, el gobernador debe de renunciar. Porque entonces entra la ley de Herodes en el estado. Lo vimos a inicios del sexenio de Felipe Calderón. Lo vimos en todas partes de la República Mexicana. Gente colgada en los puentes, gentes colgadas en los pasos a desnivel, gentes colgadas en los edificios. Pues Zacatecas hoy está en esa situación. ¿Qué es lo que debe de hacerse inmediatamente sin pensarlo? La renuncia del gobernador. Para que se pueda trabajar, la renuncia del gobernador. Esto sucede porque el gobernador está rebasado por la delincuencia organizada. Ya la delincuencia organizada rebasó al gobernador. Ya es ingobernable el estado porque permitió el gobernador que se metieran este tipo
Sí, pues la delincuencia organizada, güey, la delincuencia organizada. Pero bueno, está triste la situación allá en Zacatecas. Ojalá y renuncie este señor David Monreal para que se pueda hacer una investigación que sea confiable, güey, no a conveniencia del gobernador. Sí, no, es que está coludido con los mañosos el gobernador. Obviamente, claro, o sea, eso es, que el gobernador está coludido, eso es indudable. Eso es indudable, exactamente. Don David, exactamente. El caso Carlos Manso, que no hace mucho, está fresco el caso ese. Bueno, amenazada la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, dice mi susurrador, tengo un susurrador, o sea, un informante, que él me susurra al oído lo que está sucediendo. Nada más que mi susurrador, che, susurrador, me estás echando mentiras, ¿verdad? Susurrador. Me dice mi susurrador, güey, que la reunión donde Estados Unidos le leyó la cartilla a Sheinbaum Pardo, a la presidenta, fue a las 11 de la noche. Llegó Sheinbaum Pardo a las 11 de la noche y lo jaló la DEA, la CIA, el FBI, la Interpol a un cuarto cerrado y le leyeron la cartilla y le presentaron los nombres de todos los gobernadores que querían que le mandara, si no, no la iban a dejar salir de Estados Unidos, dijo mi susurrador. Nada más que a mi susurrador, puta, le falló, güey, porque Claudia Sheinbaum Pardo aterrizó a las 2 de la mañana. Che, susurrador, me echaste mentiras, ¿verdad? Claudia Sheinbaum Pardo aterrizó en los Estados Unidos a las 2 de la mañana y Pedro Ferriz de Con dice que a las 11 de la noche la estaban regañando. Ay, Ferriz, pásale a recursos humanos, güey, ahí a firmar la renuncia como susurrador del chino oficial, porque a mí se me hace que me echaste mentiras, güey, se me hace que me echaste mentiras. No, hombre, tengo un susurrador raza de a tiro, lo voy a cambiar, ya lo voy a cambiar al susurrador. Pero bueno, en lo que vamos con mi susurrador, vámonos porque se rompen protocolos. Kenia López Rabadán aseguró que Ernesto Rufo, a ver, usted es presidenta de la Cámara Baja, usted tiene que ser imparcial, usted está encabezando uno de los 3 poderes de la Unión, usted no tiene por qué meterse en eso, pero bueno, como en México todo se puede hacer y no hay castigo para nada. Dice que Ernesto Rufo es un preso político y destacó que fue el primer gobernador de oposición en México. A ver, diputada Terian, Kenia López Rabadán, Ernesto Rufo es un narcotraficante, punto, se acabó. El primero que le puso la mira a Ernesto Rufo, el primero que dijo Ernesto Rufo es narco y todos volteamos a verlo, se llama Felipe Calderón. Felipe Calderón lo vinculó a Ernesto Rufo con los Arellano Félix, no Claudia, no Morena, fue el PAN mismo el que empinó a Ernesto Rufo. Ernesto Rufo Apple. Lo primero que hay que decir es que, por supuesto, Ernesto Rufo es un preso político. Ernesto Rufo forjó nuestra democracia. A finales de los 80. Ernesto Rufo forjó nuestra democracia. ¿Que la Carta Magna no es de don Benito Juárez? Ernesto Rufo, güey, forjó nuestra democracia. ¿Cómo ven? Iba a decir esta puñetona. ¿Cómo ven a esta señora? No lo voy a decir así. Ernesto Rufo Apple. Lo primero que hay que decir es que, por supuesto, Ernesto Rufo es un preso político. Ernesto Rufo forjó nuestra democracia. A finales de los 80 y después de décadas en donde no había democracia y alternancia, él fue por primera vez el mexicano
que ganó una elección en todo nuestro país y lo ganó en Baja California, de manera leal, de frente, con trabajo, con los ciudadanos de Baja California apoyándolo. Ernesto Rufo forjó la democracia de Baja California y de todo México. Fue él quien por primera vez en la historia logró que los mexicanos tuvieran una credencial para votar con fotografía. Fue Baja California el antecedente de todo México en términos democráticos, en fondo y en forma. Fue Ernesto Rufo quien luchó para que se crearan nuestras instituciones que después permitieron en los 90s que hubiera pluralidad, que este Congreso mexicano tuviera pluralidad, que hubiera alternancia de poder. Fue desde la oposición, con ética, con trabajo. Por supuesto que hoy es un preso político y es muy lamentable para nuestro país. Es un preso político. ¡Ay, es el que forjó la democracia! Él ganó con la ayuda del pueblo y de los mañosos. Y de los mañosos, no lo dije yo, lo dijo Felipe Calderón. Felipe Calderón dijo que Ernesto Rufo Appel le había abierto las puertas a los Arellano Félix, ahí en Baja California. A ver, fue Felipe Calderón, no se equivoquen. Terian, diputada, fue Felipe Calderón el que le abrió las puertas. Pero bueno, vámonos hasta Zacatecas porque se le calentó el estado a David Monreal. Zacatecas, la violencia de este fin de semana dejó un saldo de 10 muertos, entre estos 5 cuerpos que fueron colgados de un puente. Entre las víctimas fueron identificados empresarios y exfuncionarios públicos de varios municipios. Omar Hernández nos tiene los detalles. Adelante, Omar. Autoridades de Zacatecas identificaron a las víctimas de los múltiples homicidios ocurridos la mañana del sábado en los municipios de Pánuco, Morelos y Zainalto, donde 5 de los cuerpos fueron colgados de un puente. Han sido ya identificados. 8 son originarios de Zacatecas y 1 de Durango. 2 de las personas que lamentablemente perdieron la vida se registran como funcionarios públicos del municipio de Fresnillo. No se reveló la identidad de las víctimas, pero se sabe que hay empresarios, funcionarios públicos, un exalcalde y un bombero, en un hecho considerado atípico por la ausencia de antecedentes delictivos de las víctimas. Sin dar detalles, el gobierno estatal informó que se implementó un dispositivo de seguridad reforzado con elementos del Ejército y la Guardia Nacional para localizar a los responsables. Implementar un dispositivo robusto que permita dar con los responsables para asegurar que este caso, como ningún caso en Zacatecas, quede impune. Que a raíz de estos eventos se ha fortalecido la presencia de elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional. Las autoridades aseguran contar con una línea de investigación sobre el multihomicidio, pero los detalles no han sido revelados. La Fiscalía General de Justicia del Estado tiene ya una línea robusta de investigación que en el momento procesal debido dará a conocer. Fuentes policiales confirmaron los nombres de las personas cuyos cuerpos fueron dejados en la vía pública. Ignacio Castrejón Valdés, empresario y expresidente municipal de Sombrerete, Armando Ledesma Aguirre y José Armando Ledesma Campos, padre e hijo, además de Jesús Rivera Sandoval, Fernando Robles de la Torre y Juan Carlos Berumen Guerrero, los 5 empresarios de Fresnillo. Entre las víctimas también está Fidel Alvarado de la Torre, funcionario del Ayuntamiento de Fresnillo, José Ángel Valdés Rivera, líder ganadero de Jiménez del Teúl, Andrés Vázquez Gurrola, exregidor del municipio de Canatlán Durango, y Jesús Gerardo Muñetón Hernández, bombero de Fresnillo. Desde Zacatecas, para Milenio Noticias, Omar Hernández. Pues sí, las propias autoridades zacatecanas se reconocen que hace tiempo no se presentaba una situación de este tipo, donde mataran a tantas personas, pero las exhibieran de la manera en la cual estamos viendo ocurrió, dejándolas colgadas en un puente. Imágenes del horror que pues forman parte del archivo de la violencia en México desde 2008, 2009, sean puentes vehiculares o peatonales, así es como hacen sus mensajes
estos grupos delincuenciales. Hace unos instantes hubo una conferencia de prensa y esto es parte de lo que se mencionó con la actualización de los hechos. Primeras líneas de investigación arrojan que podemos estar frente a un caso de colusión de funcionarios públicos. La segunda línea de investigación que tiene que ver con casos de extorsión o con una posible red de extorsión. Existe también una línea de investigación precisamente. Bueno, ya salió el gobernador David Monreal, pero en un tono miedoso, paniqueado. Ordenado o quienes hayan ordenado y realizado esta barbarie pagarán por ello. Habrá justicia, no impunidad, como lo hemos hecho ya en otros casos. Lo sucedido no solo enlutó a las familias de las víctimas, se agravió al pueblo de Zacatecas y al gobierno mismo. Y al gobierno mismo, como que si a alguien le interesara a tu gobierno. Tiene miedo este hombre, ¿eh? Tiene miedo este gobernador. De las líneas de investigación, refiere muy bien las dos que ya se dieron a conocer, la de la extorsión y la de la colusión. Es un trabajo, insisto, como usted mismo lo expresa, delicado. Y no descartamos otras cosas, pero eso se lo va a arrojar la investigación. Nosotros no queremos todavía adelantar vísperas porque es el tema, así lo amerita. Pero sí de estas dos que se están llevando a cabo, le pudiera adelantar que hay un seguimiento puntual que deriva de eso algunos operativos. Eso sucede cuando el gobernador le suelta el estado a los mañosos. Estado de ingobernabilidad. Zacatecas, estado de ingobernabilidad. O sea, estado de excepción en Zacatecas. ¿Qué es lo que tiene que suceder? Renunciar el gobernador. Eso es, renunciar para cortar de tajo el pacto ahí con los mañosos en Zacatecas. Bueno, que Sheinbaum Pardo llegó a las 11 de la noche y a esas horas la jaló el FBI, la DEA, la CIA, para decirle pues que tiene que entregar a los narcos o si no, no sale de Estados Unidos. Dice Ferriz de Con que a las 11 de la noche Claudia Sheinbaum Pardo estaba platicando con ellos. Nada más que, ay Ferriz, el avión de la presidenta aterrizó a las 2 de la mañana, güey. Empezamos mal, susurrador. El avión de la presidenta aterrizó a las 2 de la mañana en los Estados Unidos y Pedro Ferriz dice que ya había estado en una reunión a las 11. Andas mal. Me disculpo por mi video del pasado sábado en el que no les podía decir todo lo que estaba pasando en Nueva York, luego de que tuve mensajes de mis fuentes informativas en Washington. Resulta que esa noche, la noche del sábado, la presidenta de México llegó al Hotel Kimpton, está exactamente pegado al Central Park en Nueva York. Y esto fue como a las 11 de la noche. Incluso ahí había un grupo de personas, todas estas movidas por el Consulado de México en Nueva York, para darle una bienvenida a la señora Claudia Sheinbaum. Incluso en la propia reunión en la que fueron a vitorearla, una de las que estaban gritando más fuertemente el apoyo a Claudia Sheinbaum fue al final tomada por el ICE y llevada justamente porque estaba de manera ilegal en los Estados Unidos. Pero es otra cosa. Aquí lo que les quiero decir es lo que me dijo mi fuente y que realmente sucedió. Llega al Kimpton, llega a las 11 de la noche y antes de llegar a su habitación fue llamada al Business Center de ese mismo hotel, que es un pequeño espacio, y ahí estaba siendo esperada por un alto funcionario de la CIA y otro del FBI, cuyos nombres no puedo revelar. Pero le dieron a Claudia un resumen de los agravios que tienen las agencias de investigación de los Estados Unidos sobre los delincuentes narcopolíticos que están siendo observados por el Distrito Este y Sur de Nueva York en 2 juzgados en los que, luego de ciertos alegatos y revelaciones de algunos personajes como el Mayo Zambada, dieron a conocer y acabaron con Rocha Moya, con Enrique Insunza y con toda otro grupo de personas que fueron indiciadas, indictment. Y le dijeron a la señora Sheinbaum, nuestra petición, que es más bien una exigencia, es que entregue usted a estos personajes. Y le queremos recordar
señora Presidente, que el próximo lunes, o sea hoy, empiezan con Jameson Greer las negociaciones del TEMEC con México. Esperamos su colaboración, deseamos su colaboración y exigimos su colaboración, porque de otra suerte, entonces, y ahí viene el ultimátum, entonces nuestra postura económica y política se va a convertir en mucho más fuerte, mucho más radical hacia ustedes. Le recordaron la reunión que hizo en esta semana en curso, la que terminó, en la que Marco Rubio convoca a más de 60 países para hablar del terrorismo en los gobiernos de izquierda extrema. Y en ese catálogo figura México, o más bien dicho el gobierno mexicano. Todo esto fue advertido por la Presidenta. ¿Qué le tocó a Donald Trump? Le tocó la parte suave. Hubo una reunión en el lobby del palco en el que recibió Donald Trump a Claudia Sheinbaum en el partido de fútbol, con ella, con Mark Carney. Primero estuvieron los tres, después estuvo el rey de España, el presidente de España, Pedro Sánchez, Infantino, etcétera. Pero hubo una reunión cerrada entre los tres y en ella no hubo absolutamente nada, Donald Trump, que fuera una advertencia similar a la que recibió de los funcionarios que la vieron en la noche anterior. Pero lo que les quiero decir es que ella, para irse a dormir, ya tenía el aviso de, ahora que estamos en términos futboleros, la tarjeta amarilla que le estaba presentando la CIA y que por supuesto era no una información, sino una advertencia. Ya se fue advertida a dormir y cuando despertó ya tenía el mensaje que le daría Donald Trump en su oportunidad. Eso es lo que no les podía yo decir porque la reunión no se había llevado a cabo. Ya se dio y ahora la señora Sheinbaum llega a México con la información de lo que tendrá que hacer, no en los próximos días ni semanas, en las próximas horas. Entregar. Ya llegará esa edad, mano. Ya apáguenle el celular a ese señor, apáguenle el internet. En primer lugar, Claudia Sheinbaum Pardo llegó a las 2 de la mañana, aterrizó su avión. Y dice que la reunión fue a las 11 de la noche. Viaja en el futuro, no sé cómo le hace. Pero bueno, ahora los veo ya en 30 segundos ahí en el Chino Oficial Express. Gracias.